Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DEnergies, su canal energético informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a DEnergies, su canal energético informativo. En esta oportunidad para seguir tocando temas específicos para los amantes de la electrónica, el transistor MOSFET. Al igual que el JFET, los MOSFET pertenecen a la familia de los transistores efecto de campo. Si no han visto acerca del funcionamiento, características y polarización de los JFETs, les dejo en la descripción el link de los videos del JFET para que vayan a verlo y estén más enterados acerca de este tipo de transistores. Los MOSFET lo tenemos de dos tipos, el del tipo incremental, también llamados de enriquecimiento, y del tipo decremental, también llamado de empobrecimiento. En cuanto a simbología, tendremos al MOSFET incremental una línea discontinua al centro, con una flecha indicando hacia adentro cuando es canal N y con una flecha indicando hacia afuera cuando es canal P. Al igual que el JFET, tendremos el drenador, el surtidor o también llamado fuente, y la compuerta, que por sus siglas en inglés le ponemos una G por gate. Muy bien, ¿qué es lo que buscamos con este transistor? Igual que el JFET, controlar una corriente que va desde el drenador al surtidor con voltaje. ¿Cómo diferenciarlos con el decremental? En cuanto a simbología, tendremos al centro del transistor una línea continua. Si es de canal, tendremos una flecha que está indicando hacia adentro. Por lo demás, es similar al incremental. Y si es de canal P, este transistor del tipo decremental, bueno, la flecha indicará hacia afuera. En este video veremos al MOSFET del tipo incremental del canal N. Si entendemos este punto, nos va a ser sencillo entender cuál es el funcionamiento del canal P del tipo incremental y los del decremental. ¿Cuál es la característica de este transistor MOSFET? Bueno, si es de canal N, como estamos viendo en este video, tendremos un sustrato de material positivo disperso por todo el transistor, pero este sustrato de canal positivo no será 100% positivo, tendrá electrones o huecos libres por dicho sustrato, así como estamos viendo, un electrón por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí, disperso por todo ese sustrato. Por la parte del drenador tendremos el canal N, que no está unido en principio del surtidor, que es otro canal N. Por la compuerta vamos a tener un material metálico, lo vamos a poner aquí y le vamos a representar con una M. Vamos a tener un óxido que está indicando esta flecha, que en este caso será el dióxido de silicio, y vamos a tener el sustrato en sí, ¿no? Ahí está. Si unimos las letras sería M metálico o óxido y S de sustrato. De ahí que provienen las letras o las iniciales de este tipo de transistor MOSFET. ¿Cómo vamos a hacer que funcione? Pues lo que buscamos es que pase una corriente desde el drenador hacia la fuente, ¿no? Que le vamos a llamar I del drenador. Bueno, al igual que los JFET, vamos a controlar dicha corriente con el VGS. ¿Qué es el VGS? Es el voltaje que le das entre la compuerta y la fuente. En este caso vamos a tener que polarizarlo de manera directa, como así, parte positiva de la fuente por aquí, parte negativa de la fuente por este lado. Al polarizarlo de esa forma, ¿qué vamos a hacer o qué va a ocurrir? Todos esos electrones dispersos por el sustrato P vamos a hacer que tiendan a ir hacia la compuerta. ¿Por qué? Porque son atraídos con la parte positiva de la fuente. Entonces todos esos electrones se van a unir de esta manera en la parte, o se van a formar en esta parte de la compuerta, ¿no? Y que va a permitir que haya una conexión entre el canal negativo del drenaje con el canal negativo de la fuente, formando una unión entre ellos. Por lo tanto, permitirá el paso de la corriente. Cuanto mayor sea el voltaje GS, mayor amplitud tendrá esta unión que se ha formado entre los dos canales del drenador y la fuente. Por lo tanto, habrá más paso de la corriente. Pero cuanto menor sea ese voltaje, incluso cero, no habrá formación de dicha unión. Por lo tanto, no habrá paso de la corriente. De este modo, estamos manipulando o controlando la corriente del drenador con un voltaje polarizado de manera directa, teniendo de esta forma el gráfico que ustedes están viendo en la parte derecha de su pantalla, ¿no? Ahí tenemos que por la compuerta hay una fuente positiva que está trayendo a todos esos electrones sueltos por el sustrato para formar la unión entre ambos canales de la parte del drenador con la parte de la fuente, ¿no? Y de ahí estamos permitiendo controlar la ID. Bueno, para entenderlo mucho mejor vamos a verlo en una curva de transferencia. ¿Qué es la curva de transferencia?
es un versus entre VGS e ID, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí para que lo tengan claro. VGS entre ID, ¿no? Si lo vemos en nuestro circuito será de la siguiente manera. Tendremos nuestro voltaje GG, tendremos el drenador por aquí, el surtidor por aquí, el gate por aquí. Entre el gate y el surtidor tendremos nuestro voltaje GS, tendremos la intensidad del drenador que fluye del drenador al surtidor y tendremos nuestro voltaje de D. Entonces, ¿qué es la VGS? Es la entrada y D es la salida. Vamos a ver la relación que hay entre ambos. Muy bien, para que empiece a conducir este transistor necesitamos de un voltaje umbral. Ahí entra el primer concepto que les quiero compartir, VGS-TH. ¿Qué es el VGS-TH? También lo pueden definir con VT, que es el voltaje umbral. ¿Y qué es el voltaje umbral? Es el mínimo requerido para que este transistor empiece a conducir la corriente del drenador. Por ejemplo, para el transistor MOSFET 2N7002. Vamos a ir a su hoja de datos y vamos a encontrar cuál es ese voltaje umbral, ¿no? Y lo vamos a encontrar como VGS-TH, que en este caso tenemos dos valores, el mínimo y el máximo. Siempre tomamos el mínimo, que en este caso nos dice que es 1 voltio. Entonces lo ponemos por esta parte y le vamos a decir que el VGS-TH para este transistor es igual a 1 voltio. Muy bien. Entonces, a partir de 1 voltio, lo vamos a dibujar aquí en nuestra curva de transferencia, bueno, en nuestro gráfico de curva de transferencia, 1 voltio. A partir de ese 1 voltio recién va a haber paso de la corriente del drenador hasta alcanzar un IDS máximo, ¿no? Que lo vamos a poner aquí. Pero si no pasa ese 1 voltio, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro transistor sigue en corte. Como es un diodo, ¿no? Si tenemos un diodo de silicio y si queremos que conduzca ese diodo una cierta corriente, debemos alimentar recién con 0,7 voltios si es de silicio para que pueda haber paso de la corriente. Y si no, no hay paso de la corriente, ¿no? Puede ser corte o off, lo llaman, ¿no? Y a partir de 1 voltio, ese transistor va a estar en zona activa o de paso o on, como lo llaman en inglés. Corte también lo definen como zona off. ¿Y cuál es la ecuación que define a esta curva? En este caso ya no vamos a utilizar Shockley, porque Shockley no rige para este tipo de transistores. Vamos a utilizar la siguiente ecuación. ID es igual a una constante por VGS menos voltaje umbral, que lo podemos definir como T elevado al cuadrado. Vamos a sombrearle. Con esa ecuación nosotros definimos cualquier ID que queremos hallar, ¿no? Respecto al VGS. Pero para ello necesitamos hallar esta constante. ¿Y cómo hallamos esa constante? Bueno, con la siguiente fórmula. La constante va a ser igual a un ID. ¿Pero qué ID? A un ID on sobre voltaje GS on menos un voltaje umbral. Ese voltaje umbral ya lo conocemos. Todo ello elevado a un cuadrado. ¿Y dónde encontramos el ID on y el VGS on? Bueno, en la hoja de datos de este transistor, ¿no? Si nos dirigimos a la hoja de datos, vamos a ver esos requerimientos, ¿no? ID on, ¿cuánto nos dice que es? De 500 miliamperios. Y para que exista ese ID on de 500 miliamperios, que es el mínimo, siempre tomamos el mínimo, vamos a tener un VGS on, que aquí no le indica, pero es el VGS on de 10 voltios. Entonces eso lo anotamos en los datos de nuestro ejercicio, ¿no? Vamos a tener que el ID on, bueno, con negrito para que lo noten y lo tengan claro, el ID on va a ser igual a 500 miliamperios, nos dice, ¿no? Y el VGS on va a ser igual a 10 voltios. Teniendo estos datos ya podemos hallar la constante y cualquier ID que nos plazca. A ver, vamos a ir primero hallando la constante, ¿no? Voy a poner aquí 1 hallando la constante. Ahí está. Y eso sería igual acá, igual al ID on. ¿Cuánto es el ID on? Nos dicen que es 500 miliamperios sobre el VGS on. ¿Cuánto es ese VGS on? 10 voltios menos el voltaje umbral. Para este caso el transistor tiene un voltaje umbral de 1 voltio. Todo ello elevado al cuadrado nos va a dar una constante, ¿no? A ver, ustedes que tienen su calculadora a la mano van hallando 500 entre 81. ¿Cuánto sería? Voy a ponerle aquí 6.17 miliamperios sobre voltaje al cuadrado. Eso sería la constante.
Teniendo la constante podemos hallar el ID que queremos, ¿no? A ver, vamos a ponerle por esta parte como paso 2, ¿no? 2, hallando ID. Vamos a hacer una pequeña tablita por aquí para tenerlo más o menos ordenado, ¿no? Cuando VGS, perdón, es igual a 2 voltios, ID es igual a la constante que ya hemos hallado, ¿no? 6.17 miliamperios sobre voltaje al cuadrado, y eso lo multiplicamos por el VGS que queremos 2 voltios. ¿Cuánto es ese voltaje umbral? Menos 1, ¿no? Y todo ello elevado al cuadrado. Esto nos va a dar en voltios al cuadrado. Con este voltios al cuadrado se van a ir, ¿no? Y nos quedará en miliamperios este resultado. ¿Cuánto sería? 6 por 6.17 miliamperios por 1 prácticamente, igual, ¿no? 6.17 miliamperios. Eso sería nuestro resultado y lo ponemos acá, ¿no? 6.17. Ahora, si queremos en 4, lo ponemos por aquí, ¿no? Cuando VGS es igual a 4 voltios. ¿Cuánto será? ID es igual a 6.17 miliamperios sobre voltaje al cuadrado. Eso es multiplicado, perdón, por, ahora el voltaje VGS que queremos es 4 menos el voltaje umbral que es 1, todo ello elevado al cuadrado, y nos da un resultado, ¿no? ¿Cuánto será? Un amperaje de 55.5 miliamperios, y eso lo ponemos acá, ¿no? 55.5 miliamperios. Y así de esa manera vamos hallando nuestra curva de transferencia, ¿no? Así de fácil y sencillo. Ya para ir finalizando, vamos a ver la curva característica. Es la salida prácticamente, ¿no? Entre ID y VDS. ¿Qué es VDS? El voltaje entre el drenador y el surtidor. Ahí pones tu multímetro y tendrás ese voltaje. Prácticamente es ver la salida, la relación entre ambos, ¿no? Y pondremos aquí ID. ¿Cómo hallamos esa curva característica? Bueno, primero debemos setear o poner un valor fijo nuestro VGS. ¿Quién es nuestro VGS? Es el voltaje que hay entre G y S, prácticamente el que controla la salida, ¿no? Pero en este caso no vamos a controlar la salida con el VGS, sino a partir del VDS. ¿Cómo así? Vamos a dejar que VGS se quede en un voltaje constante cuando VGS es igual a 0. ¿Y qué les decía cuando VGS es igual a 0? Que el MOSFET está en corte, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto necesita que sea ese VGS para que el transistor empiece a conducir corriente? Cuando ese VGS pasa el umbral. Si en este caso es el transistor 2N7002, que ya lo hemos visto, según su hoja de datos nos dice que el VGS-TH, ¿cuánto es? 1 voltio, ¿no? Entonces, si esto fuera 1 voltio también no habría paso de la corriente, sería 0. Entonces vamos a encontrar como una línea cuando ese VGS es igual a 1 voltio. Cuando supera ese 1 voltio, recién vamos a encontrar una curva, ¿no? Entraremos en esta parte y recién tendremos una corriente en saturación. Y lo vamos a llamar VGS cuando es ya no 1 voltio, sino 2 voltios. Cuando, voy a ponerlo por acá, cuando VGS es igual a 2 voltios. ¿Cuánto será ese VDS? Bueno, es sencillo, esa relación ya lo vimos también en el video anterior, y es el VGS menos el voltaje umbral, ¿no? Para este caso, ¿cómo será? El VGS es 2 voltios menos el voltaje umbral, entonces ese VDS es 1 voltio, y aquí lo ponemos 1 voltio. Ese será el. Si sigue creciendo y ya le seteamos ese voltaje de entrada, ya no en 2 voltios, sino lo vamos a setear en 3 voltios, por así decirlo, o hay que saltearnos un poquito. 4 voltios, voy a poner VGS igual a 4 voltios. ¿Cuánto será ese VDS? De aquí ya no va a disminuir, sino va a ir creciendo. El JFET disminuía, ¿no? Pero en este caso va a ir aumentando. ¿Cuánto será? Pero vamos a ponerle por aquí cuando VGS es igual a 4 voltios. Como hallamos ese VDS aquí es igual a ese VGS que hemos seteado, 4 voltios menos 1 voltio, será 3 voltios. Entonces el de aquí ya será 3 voltios, ¿no? Y así sucesivamente va a ir creciendo hasta alcanzar el voltaje o la intensidad máxima, ¿no? ¿Quién nos dice también ese IDS? El datasheet, ¿no? Supongamos que es 10 voltios para este transistor, tendrá un IDS que es el máximo posible, y también tendremos un VDS máximo, ¿no? Que lo vamos a poner por esta parte y le vamos a decir cuando VGS es igual a 10 voltios, el VDS será igual a 10 menos 1.
¿cuánto? 9 voltios, ¿no? Así de esa manera vamos encontrando esa relación en la curva característica, que es ID versus VDS. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden compartir, en darle un super me gusta, en suscribirse. No olvidar que este video tiene parte 2 donde se ve la polarización y los cálculos respectivos para hallar la zona de trabajo del transistor, así que anda a verlo. Hasta aquí conmigo, chao chao, nos vemos en el próximo video.